presenta. ¿Cómo dice que lo golpeé? No, le pregunto. No, es mentira, es falso, no golpeo a nadie. Señorita, yo no soy abusivo, no puedo golpear a nadie. Vergüenza en el Congreso, gritos, insultos, agresiones se hacen presentes en la discusión de las reformas constitucionales en el Congreso. Autoridades de la municipalidad capitalina guardan silencio ante el caso legal que involucra al alcalde Álvaro Arzú. Atención colegios, porque las autoridades de la SAT informan que por denuncias de abuso se va a fiscalizar a los que sean privados, entre otras entidades. Estaba platicando el otro día con mi señora madre que trabaja en un organismo internacional y no ha pagado en los últimos 2 años. El superintendente de la SAT señala a su mamá de no pagar impuestos desde hace 2 años. Niñas de Guatemala no se atropellan, no se tocan, no se violan, no se venden, no se queman, no se... Siguen las protestas, organizaciones piden justicia por las víctimas que fallecieron en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción. En noticias del mundo, México vivió el Día de la Madre con una marcha de mujeres que exigen que aparezcan sus hijos desaparecidos. Mientras tanto, en Venezuela se eleva a 38 el número de fallecidos en manifestaciones en contra del régimen de Nicolás Maduro. En noticias del deporte nacional, Sanarate y Chantla toman ventaja en los juegos de ida en la fase final de la Primera División. Pese a perder frente al Atlético, Real Madrid logra su pase a la final de la Champions. Los detalles. En noticias del mundo del espectáculo, la cuenta oficial en redes de Miss Universo es hackeada y sufre de un ataque cibernético. Y hoy hablamos de estas nuevas iniciativas, se lo anunciamos en los títulos, de la SAT fiscalizando colegios y entidades internacionales por el pago del IVA y del ICR. ¿De qué se trata? Se lo contamos en Viva la Noticia. Esto es Viva la Noticia. Gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana. Arranca el día entonces, este jueves 11 de mayo. Estamos felices de poder estarle acompañando, así con toda la información como todos los días y con datos importantes para arrancar. Bueno, vamos el día. a ver cómo está la temperatura, porque un poquito más de calor ya se está sintiendo. Hay humedad también por las lluvias que caían ayer en nuestro país. Y sí, amanecemos con 18 grados de temperatura. Ya en unos minutos le platicamos de esta depresión tropical, Adrián, que está afectando desde ya el territorio nacional. Mientras tanto, le damos los buenos días y esas serán las condiciones para esta jornada. Bueno, así está amaneciendo hoy nuestra ciudad. Vamos a ver cómo está el panorama a esta hora y lo tenemos justamente en nuestra pantalla para que usted pueda ver que sí, está lloviendo efectivamente en nuestra ciudad y ahí estamos viendo en el kilómetro 9 de carretera El Salvador que está pasando esta mañana. Bastante fluido el tránsito, como usted lo puede ver en pantalla. Estamos recorriendo diferentes puntos de Guatemala. Calzada Roosevelt, rápidamente para que usted tenga un panorama amplio en diferentes arterias de las principales, además de Guatemala. Vamos rápidamente a Calzada Roosevelt para que todos tengan la posibilidad de conocer lo que sucede. Estamos acá cerquita nosotros en Tikal Futura y este es el panorama que tenemos. Así está a esta hora de la mañana también, como estamos observando, está terminando de amanecer en nuestra ciudad. ¿Y qué es lo que sucede en la calle Martí? También tenemos imágenes para que todos ustedes, se den la idea de que está bastante fluido el tránsito cuando son las 5:49. Bueno, y vamos a arrancar a esta hora ya con el repaso de noticias del país, con todo lo que está ocurriendo. Un tema importante, ya pasa un mes de esta discusión, al menos de este famoso Consejo de Administración de Justicia y algunos otros puntos importantes en el Congreso de la República. Este era el panorama que se vivía ayer. Era miércoles, se esperaba un avance dentro del Congreso de la República con el tema de las reformas a la Constitución. ¿Y qué se daba? Bueno, se daba así discusión, pero se daban peleas, se daban jaloneos, dimes y diretes. ¿Qué sucede en el Congreso? De las 6 presentadas, 4 fueron improbadas por falta de quórum, se suspendió la sesión y es que cabe
cabe destacar que el artículo 7 pretende crear este famoso Consejo de Administración de Justicia que lleva un mes sin avanzar. Algunos congresistas se oponen a asegurar que se haría un cuarto poder, pero otros diputados aducen que con las enmiendas se modificaría. El presidente del Congreso aseguró que continuará convocando a los diputados y que incluso en el receso parlamentario se avance en la discusión de las reformas. Hasta el momento los diputados han conocido 6 artículos de la reforma constitucional, de los cuales 3 han sido aprobados. Bueno, ¿qué pasó? Que la bancada oficial utilizó una estrategia, la de limitar la asistencia, y al final no se logró avanzar en el debate, por lo que está pendiente, por ejemplo, la creación de este consejo del que hablamos, y fue FCN, el partido oficialista, que manipuló la asistencia para bloquear las reformas, entre otras cosas, a través del juego con el tablero que verifica la asistencia de los diputados. Bueno, y algunos de ellos recibieron gritos por parte de quienes se oponen a esta reforma. Eso era lo que se vivía nuevamente en el Congreso de la República. Bueno, algunos diputados, ahí vemos al diputado Velázquez que intentaba ingresar, no lo pudo hacer, tuvo que buscar otro medio, otro espacio para poder entrar, pero ayer fue un día bastante tenso en el Congreso de la República, lo que muchos consideran otra jornada vergonzosa protagonizada por los diputados. Pero damos vuelta de página y obviamente el clima es noticia y las lluvias que están cayendo en el país. ¿Qué es lo que está sucediendo en el territorio nacional? Hablamos de esta depresión tropical Adrián, que está afectando ya gran parte de nuestro territorio. Es la depresión tropical 1E que se formó en el Océano Pacífico y se convierte en tormenta tropical en horas de anoche, en depresión misma que podría afectar y que ya está afectando el territorio guatemalteco. Y es que según la Conred, el fenómeno climático se debilitó en las últimas horas, sin embargo podría aún afectar con lluvias zonas como la costa sur y las regiones fronterizas con México. ¿Qué dicen las autoridades de protección civil? Bueno, ellos piden mantener el monitoreo del fenómeno climático, por lo que han señalado que mantienen la precaución ante cualquier variante que pueda surgir por las lluvias. Cabe señalar que esta es la primera tormenta tropical de la temporada de huracanes que se formó en el Pacífico en el año 2017. Ya ampliamos sobre el tema. Bueno, y hablamos de los controles que ahorita sí también van a tocar a los colegios privados, a algunos organismos internacionales. La SAT tiene que cumplir sus metas de recaudación. ¿Quiénes están pagando el ICR? ¿Quiénes están pagando el IVA? Pues atención porque se viene el control. Y es que son nada más y nada menos que 17 denuncias las que ha recibido la SAT para iniciar este plan de fiscalización en los colegios. A decir de las autoridades de la superintendencia, el servicio de bus, campamentos, excursiones, kermeses, útiles y uniformes, entre otros, se debe facturar. Además, entre los planes de fiscalización se ha señalado que fiscalizarán, por ejemplo, a trabajadores de embajadas, por lo que solicitaron a través de la Cancillería el listado de todos los trabajadores. También van a fiscalizar el cumplimiento de los requisitos de las aeronaves, entre otras cosas. En abril, recordemos que la SAT llegó a la meta de recaudación. El crecimiento promedio es de 9.2%. La brecha fiscal de enero a abril es de 642.8 millones de quetzales. Además, se reportó un crecimiento en el pago de impuestos sobre la renta. Bueno, le queremos comentar que la SAT hace saber que se puede hacer la denuncia de abuso de colegios a través de redes sociales con el hashtag #MiColegioMeCobra. Y abrimos redes sociales. La pregunta está ahí, seguramente, y son muchos los padres que deciden con mucho sacrificio mandar a sus niños a las escuelas, porque realmente el sistema educativo público es muy complejo con las huelgas y todos los problemas que hay con sindicatos durante el año, y están en contra de que se les cobre o se abuse de ellos. Y es justamente por ello que queremos que usted se manifieste a través de nuestra pregunta del día. SAT fiscalizará colegios por denuncias de abusos. ¿Está usted a favor? ¿Está usted en contra? Y por favor, en Twitter puede utilizar nuestro hashtag BLN SATColegios. Bueno, es parte de la información que tenemos a esta hora y es lo que usted puede pronunciar a través de redes sociales. Y cambiamos el ángulo de la noticia y vamos a hablar nuevamente de una víctima más en estas protestas que no terminan, que continúan. El pueblo venezolano sigue reclamando sus derechos y no piensa dar vuelta atrás. 45 días se suman ya de estas protestas en contra del gobierno venezolano. Y ayer un joven moría en Venezuela durante una protesta opositora en Caracas, elevando a 38 la cifra de fallecidos en estos más de 40 días de manifestaciones. Bueno, le contamos que Miguel Castillo tenía 27 años y lamentablemente perdió su vida con arma de fuego, según informó el ministro del Interior y Justicia. Fue herido con un arma de fuego. El joven estaba participando en una marcha, ya habían miles de opositores y esto, como siempre, terminó en el mismo cuadro. Es un enfrentamiento que ya cada vez se torna más tenso y más violento en la capital venezolana. Y es que la oposición trataba de llegar al centro de Caracas, sabemos que es el bastión del chavismo, pero como en cada marcha, las fuerzas antimotines bloquearon y dispersaron a los manifestantes a punta de gases y utilizando la violencia.
Las protestas exigen la salida del presidente Nicolás Maduro mediante elecciones generales. Los opositores también rechazan la convocatoria del mandatario a una asamblea constituyente popular. Esto es lo que dice la información en el plano internacional. 5 minutos faltan para las 6 de la mañana. Y bueno, les toca a los que han sido corruptos, a los que están denunciados de corrupción al menos, y fue el turno del expresidente Ignacio Lula da Silva, que tuvo que presentarse ante la justicia de su país. Está acusado de un caso de corrupción. Lula declaró por al menos 5 horas sobre los casos de que se le señala. El exmandatario es investigado por haber recibido más de $1 millón por la constructora OAS, sumergida en el escándalo de corrupción de Petrobras, a cambio de ventajas indebidas. Bueno, y Brasil también tiene su juez Gálvez, porque el juez Sergio Moro, que es brasilero, se ha convertido en el símbolo de la lucha anticorrupción en Brasil. Ha procesado políticos y empresarios involucrados en la red de sobornos en la estatal petrolera. Nueva jornada entonces para el expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, quien seguirá al sur del país compareciendo por las acusaciones de corrupción que está enfrentando. 4 minutos para las 6, llegó el momento, como cada mañana, por supuesto, si usted nos sigue acompañando muy tempranito, de presentar la historia del día. Buenos días, Alberto, te escuchamos. Cuéntanos de qué se trata esta historia. ¿Qué tal, Alberto? Ricardo, Vero, muy buenos días. Las autoridades de la Coordinadora para la Reducción de Desastres CONRED se mantienen en alerta institucional debido a la tormenta tropical Adrián, que podría afectar parte del territorio nacional con algunas lluvias que ya comienzan a sentirse esta mañana. Según la información que nos han brindado las autoridades de la CONRED, pues ellos se mantienen en alerta, principalmente en el sector de la costa sur. Pero acá les presentamos parte de qué podría estar afectando y qué áreas del territorio nacional esta tormenta mejor conocida como Adrián. En el territorio guatemalteco en los próximos días y afectará a los departamentos de la costa sur. Desplazamiento de la tormenta tropical Adrián y la influencia que puede tener hacia Guatemala, que en realidad es baja, pero puede intensificarse a partir del día viernes, sábado a domingo. La tormenta se ubica en la costa de San Marcos y los departamentos que serán afectados son San Marcos, Quetzaltenango, Sololá, Quiché y la parte sur. CONRED está listo con los equipos de contingencia e intervención en los lugares donde impactará la tormenta. Estar preparados por si ocurriese algún tipo de evento, ¿verdad? Los eventos, ya los dijo don Eddie, son inundaciones, son deslizamientos y son derrumbes. Las autoridades no descartan que cuando toque territorio nacional pueda convertirse en depresión tropical. Bueno, hay que tomar precaución, Alberto. ¿Cómo están las cosas en la calle, ya que estás ahí? Sabíamos que había amanecido bastante lluvioso este día jueves. ¿Cómo están las cosas? Contanos. Bueno, Ricardo, les podemos comentar, les vamos a enfocar por medio acá en la calzada Roosevelt. El congestionamiento vehicular a esta hora de la mañana, pese a la lluvia que se ha registrado durante esta mañana, pues el tráfico está con normalidad. Lo que sí, mucha recomendación para los pilotos, ya que los cuerpos de socorro pues reportan casi 6 accidentes de tránsito en las últimas horas. Estos accidentes se han registrado por el asfalto mojado, por esta copiosa lluvia que ya comienza a afectar el territorio nacional. La recomendación es clara de los cuerpos de socorro: maneje con mucha precaución, no maneje a excesiva velocidad porque el asfalto se encuentra mojado. También los propios cuerpos de socorro han comentado que debido a la información que han recibido por medio de la CONRED, ellos también estarán realizando una serie de monitoreos en algunos asentamientos de Ciudad Capital y también de la costa sur, donde esta tormenta, mejor conocida como Adrián, pues podría estar afectando el territorio nacional. También podemos explicarles y comentarles que la Coordinadora para la Reducción de Desastres CONRED ha informado que cada 4 horas ellos estarán presentando por medio de las redes sociales o por medio de algunos comunicados de prensa cuál es la situación de los monitoreos que están realizando en la costa sur, y también que ellos se mantienen en alerta institucional
y el fin de semana pues ellos estarán incrementando sus operativos, estarán incrementando sus visitas a estos asentamientos que podría estar afectando por esta lluvia. Mucha recomendación principalmente a todos los pilotos que circulan por la ciudad capital y el interior de la República, porque el tráfico vehicular, esto podría afectar por las intensas lluvias y se están registrando también muchos accidentes por el asfalto mojado, Ricardo. Gracias, Alberto. Seguimos entonces con este recorrido por las noticias desde las calles. Nuestro compañero Alberto Cardona, como cada mañana. Bueno, y mucha atención al clima, porque sí, esta depresión tropical estaría afectando en su mayoría al suroccidente del país, así que tenemos que estar preparados para las próximas condiciones. Ya está lista Lorraine Quinto entonces para darnos la información, como cada mañana. Lorraine, buen día. Buenos días, compañeros, ¿cómo están? Muy bien, con muchísimo cuidado para llegar a su destino para el resto de esta jornada. Hoy está amaneciendo con bastante lluvia en algunas partes del territorio nacional. Como mencionaban mis compañeros, Guatemala amanece con una temperatura actual de 18 grados centígrados. Vemos entonces que las posibilidades de lluvia se extienden a un 90% específicamente en la ciudad capital, pero también en todo el territorio nacional para que ustedes lo tomen en consideración. Tenemos de 80 a 100% de posibilidades de lluvia en cada uno de los departamentos. Vemos entonces que el sol empieza a salir a partir de las 5 de la mañana con 34 minutos, estaría ocultando a partir de las 6 de la tarde con 21 minutos. Y precisamente también, como lo mencionaba nuestro compañero Beto Cardona, esta tormenta tropical Adrián ya se disipó a depresión tropical, sin embargo se van a mantener las lluvias para el resto de esta jornada y también para el resto de la semana. Vamos a platicar un poquito acerca de la fase lunar. Para hoy tenemos luna llena, tendremos una iluminación del 99%, sin embargo para mañana en la noche ya no vamos a poder observar la luna con tanta iluminación, por lo tanto es para que aproveche el resto de esta jornada y por supuesto las recomendaciones que tenemos para ustedes todos los días. A ver, otra vez paraguas. Recomendación para todo el territorio nacional, ser, a excepción de Petén, donde los cielos permanecen parcialmente nublados, sin embargo en su mayoría tienen de un 80 a un 100% de posibilidades de lluvia en cada uno de los departamentos, así que es para que lo tomen en cuenta. Vamos a sacarlo ya. Gracias, Lorraine. Bueno, esto es lo que está pasando en las calles. Vamos ahora a hablar de Prensa Libre. Tenemos noticias para ustedes. Prensa Libre presenta. Bueno, empezamos a repasar la portada, ya va a aparecer aquí mismo y una tiene que ver con FCN Nación, que está boicoteando justamente la discusión de la reforma en el Congreso de la República. Además, el arte se pone de manifiesto para luchar por víctimas que podrían darse en Guatemala en los próximos años y lo podemos ver a través de diferentes murales. 23 vidas podrían salvarse. Exactamente, 23.000 vidas buscan salvar plan contra la violencia. Y en otros temas, Madrid será rival de la Juventus. Y ya nos vamos al interior de prensa para encontrarnos otras noticias. Y en este caso esto tiene que ver con la Corte de Constitucionalidad, que reitera que Arzú debe acudir al juzgado. Un tema que ha generado polémica. No hay respuesta todavía a las autoridades municipales. Damos vuelta de página en Prensa Libre y nos encontramos con otra noticia y vamos a reiterar entonces lo que sucede en torno al arte y cómo este grupo, a través de diferentes manifestaciones de pinturas y murales, pretende salvar, sí, este plan pacifista que abarca 10 años. El plan se propone evitar la muerte de 23.000 personas en los próximos 10 años en nuestro país. Y usted puede ver en Prensa Libre hoy entonces estas manifestaciones. Bueno, y la última para abordar este recorrido informativo tiene que ver con lo que ocurre en el Congreso de la República y este bloqueo por parte del partido oficial, FCN Nación, para que las sesiones puedan continuar, puedan avanzar. Efectivamente, la bancada utilizó la estrategia de limitar la asistencia y al final no se logró avanzar en el debate, por lo que está pendiente la creación del Consejo Judicial. A esta hora de la mañana también nos vamos a las calles. Está nuestro compañero Julio León con la noticia desde algún lugar. Buenos días, Julio. Adelante, te escuchamos. Muy buenos días, compañeros. Efectivamente, arrancamos desde muy tempranito y es que sin lugar a dudas las condiciones climáticas han generado ciertas complicaciones viales específicamente para quienes vienen de la parte sur del país y hablamos de la ruta al Pacífico. De hecho, nos encontramos en la estación El Carmen de la calzada Raúl Aguilar Batres, que es la que se intersecta con la calzada Raúl Aguilar Batres y el área del anillo periférico. A mis espaldas pueden ver ustedes cómo ya se encuentra esta situación vehicular. Este tráfico no es nada usual. En realidad, este es un tránsito sumamente fluido. Lo que ustedes están viendo de los carriles congestionados, que de hecho son 2 y un auxiliar en dirección hacia la parte sur, están completamente detenidos. La razón es un tráiler que se accidentó hace una hora aproximadamente, donde ya las autoridades están trabajando para poder retirarlo. El tráiler derrapó en el asfalto mojado y
generó la movilización de 2 separadores, sí, bueno, varios separadores de hecho, los que justamente dividen la ruta de la cuesta de Villalobos. Estos, pues bueno, generan el tránsito lento sin lugar a duda, aparte de otro tráiler que también colisiona en el kilómetro 13.5, que es un poco antes de iniciar la cuesta de Villalobos. ¿Hasta dónde está la cola para todos los que vienen desde la parte sur? Hablamos del área de Matitlán, de Villanueva, y están desde el kilómetro 18 de la ruta al Pacífico, ingresando al centro de la ciudad, y la calzada Raúl Alier Batres sumamente congestionada en dirección contraria también, hasta llegar al área del Segma y toda la cuesta de Villalobos, porque ahí es donde se intersecta el tráfico justamente. Entonces, bueno, le recomendamos mucha precaución a todos los usuarios que toman esta parte de la ruta, porque sin lugar a dudas también afectará parte del trébol pues bueno, estará afectando la parte del Boulevard Liberación y también la parte de la avenida Bolívar, así que bueno, mucha precaución. Ahora movámonos a otro extremo de la ciudad capital y sería la parte de la ruta del Atlántico. Kilómetro 22 hubo una colisión de 2 trailers, bueno, un tráiler y un camión, ambos pues quedaron sumamente dañados, detenidos en el medio de la carretera. Entonces la activación de Provial en el punto fue sumamente importante para poder ya habilitar el paso de la ruta. Por lo menos uno de los 2 carriles está ya habilitado, le repito, kilómetro 22, ruta al Atlántico. Ya más adelante, ingresando ya a la altura del kilómetro 7.5, pues bueno, se genera la cola habitual para ingresar al centro de la ciudad capital. La carga vehicular también es bastante fuerte para todos los usuarios que vienen desde el área de la calzada San Juan, ingresando el puente Búcaro y Mezquital, el puente El Caminero, así que usted por favor tómelo muy en cuenta. A esta hora de la mañana también queremos hacerle una pregunta y está relacionada con esas trivias que nosotros nos planteamos cada día para poder tener una mejor conducta en las calles. A ver, esta es muy sencilla y tiene que ver con el momento de parquear. ¿A cuántos centímetros calcula usted que es, pues bueno, permisivo parquearse de distancia del bordillo? Lo averiguamos en el siguiente enlace. Por ahora vamos de vuelta al estudio, compañeros, y le deseamos a todos los que amanecen a esta hora un excelente día. Gracias, Julio. Entonces, desde las calles, él nos está compartiendo esto. Y atención, porque parecen cosas obvias, pero es bueno conocerlo porque así lo indica el código de la ley. Claro, lo vamos a recordar por si de repente usted ya se le había olvidado. Eso será en unos minutitos. Y tenemos las portadas internacionales. Crista, buen día, bienvenida. Muy buenos días, compañeros. Feliz jueves. Muy bien, ya de bajadita. Sí. Ya de bajadita, ya casi. Pero la información sí continúa, por supuesto, en las portadas del mundo. También es importante que la repasemos. Nos vamos a ir a Argentina para empezar este recorrido de información del mundo. El Clarín esta mañana amanece con la respuesta política al controvertido fallo de la Corte. Esta es una marcha masiva, la de Macri, que firma la ley y anula el 2x1 para los represores. El Senado en forma unánime ayer convirtió en ley el proyecto consensual entre el oficialismo y la oposición. Así bloquea la posibilidad de que se le otorgue el beneficio de reducción de pena a los condenados por los delitos de lesa humanidad. Esta nueva norma también restringe a los delitos comunes. En tanto, el presidente criticó el fallo de la Corte Suprema y va a promulgar la ley para que comience a regir cuanto antes. Allí también está la fotografía principal de los organismos de derechos humanos y los partidos de la oposición que confluyeron ayer en el reclamo contra el fallo de la Corte. Nos vamos a nuestra segunda portada. ¿Qué dice esta mañana Brasil en O Globo? Hablan obviamente de Lula da Silva, que atribuye a Marisa las decisiones sobre Triplex y confirma la reunión con Duque. Entre otros titulares, Petrobras va a defender la refinería de Pasadena envuelta en el escándalo y otros temas como por ejemplo petista que niega hasta haber mantenido la influencia en este partido. Y una portada más es la portada centroamericana, la de Honduras, la que revisamos a continuación. En 19% bajarán intereses en las tarjetas. Esto tiene que ver con temas legislativos ante el proyecto de ley del presidente Juan Orlando Hernández y la Comisión de Dictamen del Congreso Nacional acuerdan bajar en 2 etapas los intereses en este año, que van a reducirse 17 puntos porcentuales y 2% más a partir de enero del próximo año. Haremos un recorrido completo de noticias por el mundo, pero mientras tanto nos quedamos con la información nacional.
Y empezamos con el desarrollo de estas noticias. Y tenemos que hablar de lo que sucedía en el Congreso de la República. Bueno, lo que muchos titulan y consideran vergonzoso, y así es porque diputados del Congreso de la República continúan con la discusión de las reformas a la Constitución. Sin embargo, por ejemplo, el artículo 7, uno de los más importantes de esta reforma constitucional, sigue sin votarse dentro del hemiciclo. Los analistas aseguran que los diputados están alargando la discusión con el fin de evitar conocerlo y realmente tomar una decisión concreta sobre el tema. Hay que contarle que una de las estrategias fue, por ejemplo, a través del uso del tablero electrónico, de qué manera se podía manipular o establecer algún tipo de estrategia para que justamente se evitara el quórum y así seguir retrasando un tema que es vital para Guatemala, como consideran muchos analistas, y es responsabilidad de los diputados en este momento. Los diputados continuaron con la discusión de las enmiendas al artículo 7. De las 6 presentadas, 4 fueron improbadas y por falta de quórum se suspendió la sesión. Habían 6 enmiendas al artículo que estamos, se rechazan 4, se quedan 2. Ya está caminando la reforma. Con todo y los torpezas y las cosas, imagínense Linares, se pone a hablar hora y media, presenta una moción y saca un voto. Eso es ridículo, para él como persona es ridículo. Creo que la sesión de hoy fue un éxito. Creo que cada vez tiene el no más adeptos. Ya tenemos apoyo de la gran cantidad de la ciudadanía, ha despertado el gigante mayoritario. El artículo 7 pretende crear el Consejo de Administración de Justicia. Algunos congresistas se oponen al asegurar que se crearía un cuarto poder, pero otros diputados aducen que con las enmiendas se modificaría. Esas enmiendas han variado totalmente y a mí me gustaría enormemente que las personas las conocieran, porque eso les daría la oportunidad de leerlas, analizarlas, evaluarlas y sobre eso tomar posición. El presidente del Congreso aseguró que continuará convocando a los diputados y que incluso en el receso parlamentario se avance en la discusión de las reformas. Hablar con ellos del periodo extraordinario y que no entiendan que esto es para vacaciones. Hay muchas iniciativas que no han sido dictaminadas, otras ya cumplieron más de 45 días. Hay una agenda importante, la de la carrera judicial. Hasta el momento, los diputados han conocido 6 artículos de la reforma constitucional. Bueno, hoy seguimos viendo que el panorama cada vez se torna más enrarecido allá adentro, ¿eh? Y ayer no era la excepción. Hablamos de gritos, insultos y agresiones que se han convertido en una constante ya durante la discusión de las reformas constitucionales. A continuación, le presentamos a usted un resumen de la actividad que se vivió en el Congreso de la República y todo lo que sucedía entonces ayer. Necesitamos entrar, necesitamos entrar, necesitamos entrar. Opositores a la reforma se mostraron molestos porque no se permitió el ingreso al Congreso, sino hasta después que dio inicio la sesión plenaria. Algunos diputados recibieron gritos por parte de quienes se oponen a la reforma. Hable con el presidente. Amamos a Guatemala. ¡Déjenos entrar, diputado! Mientras otros congresistas como Estuardo Galdames usaron la fuerza para que otras personas ingresaran. No, entonces, ¿cómo dice que lo golpeé? No, le pregunto. No, es mentira, es falso, yo no golpeo a nadie. Señorita, yo no soy abusivo, no puedo golpear a nadie. ¿Cómo? Un empujón. Si hubo un forcejeo, un empujón, obviamente cuando usted va al cine, lo van a empujar, pues. Cuando usted va al estadio lo van a empujar. En las afueras del Congreso permanecieron personas que no lograron ingresar. Algunas aseguraban que se oponían a la reforma, pero que no sabían de qué se trataba. Bueno, ahí tiene usted las excusas realmente infantiles, claro, por no decir ridículas, que utilizan algunos diputados a la hora de hablar de este tema. Y daban algunas declaraciones, incluso al finalizar el quórum. Realmente es lamentable lo que está pasando. El diputado del partido oficial FCN Nación, Byron Chacón, y quien recientemente perdió el derecho de antejuicio, aseguraba que muchos diputados tienen miedos justamente de ser capturados si no aprueban las reformas constitucionales, algo que consideran que es muy obvio. Estas son las declaraciones de quien quedaba afuera del Congreso. Obviamente, entorpecer que los diputados puedan ingresar al hemiciclo no va a solucionar absolutamente nada, simplemente muestra la resistencia y el temor, efectivamente, como dicen muchos analistas, que tienen los diputados, de que puedan avanzar estas reformas que tarde o temprano perjudicarían a los corruptos.
Mire, porque saben que yo no estoy a favor de las reformas constitucionales. Lamentablemente siempre la resistencia, gritar, brincar, porque ellos ahorita tienen el control. Que yo no voy por las reformas. Gracias, diputado. Pero así como yo, así como pienso yo, habemos muchos ahí que pensamos igual. El problema es de que hay mucha manipulación en contra de ellos, que vienen orden de captura, que te están investigando. ¿Usted escuchó la grabación que le hicieron al pelón, ¿cómo se llama? A Taracena. Es el sapo que tenemos nosotros aquí. Es el que negoció que no los agarren con el transurbano, que no los involucren con... Y siempre se viste de verde, ¿verdad? Bueno, cambiamos el ángulo de la noticia y vamos a hablar de lo que pasa con el clima. Las lluvias intensas, importantes. Recién ya teníamos un reporte de lo que está pasando, pero para tener la actualidad y lo que puede llegar a ocurrir en las próximas horas, porque mucha gente nos está preguntando, ¿qué va a pasar con las lluvias? ¿Qué va a pasar con las temperaturas el resto de la semana? Bueno, este viernes y el fin de semana. David, buen día. David de León, vocero de la Conred. Viva la noticia, te escuchamos. Saludos, Ricardo, saludo especial a todas las personas también que se informan a través de BRM Noticias. Así es, estamos dando seguimiento a los reportes de condiciones de lluvia que se han tenido en el país, principalmente en las últimas 12 horas. Ha sido generado por una situación, principalmente son asociadas a condiciones normales las que se están presentando, de acuerdo con lo que INCIBU me daba a conocer. Dábamos también seguimiento a la tormenta Adrián, que ayer en horas de la noche se debilitó y ahora es una depresión tropical. Incluso en el transcurso de este día, de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes, se va a debilitar mucho más y va a volver a ser nuevamente un sistema de baja presión. Sin embargo, en el caso de Guatemala, nosotros continuamos con una serie de acciones, más que todo en temas preventivos y también de información con la población para que esté atenta a cualquier situación que pueda presentarse. Sin embargo, adicional a este sistema, a esta condición de inestabilidad en el Pacífico, vamos a tener el registro de lluvias. Se esperarían lluvias importantes, por lo menos en las próximas 24 horas, en sectores del sur hacia el centro del país, principalmente en puntos como Quetzaltenango, San Marcos, algunos sectores de Sololá. Y recordemos, tenemos varios puntos en esas áreas en donde se mantiene un monitoreo constante debido a áreas en donde pueden ocurrir deslizamientos y derrumbes. Pero estamos dando seguimiento a estas situaciones y la información que también se está compartiendo a través de redes sociales para que las personas puedan tener siempre y analizar durante este fin de semana la situación o en sí las actividades en las que van a participar. Puede también que este fin de semana muchas personas estén pensando o en este caso planificando ir a la playa en la costa sur del país. Tomar en cuenta que hay incremento en el oleaje de acuerdo con lo que se dio a conocer también por las autoridades, entonces el oleaje va a estar alto en el Pacífico y tomar todas las precauciones creo que es lo que podemos recomendar hasta este momento para las actividades del fin de semana. Gracias, David. La información entonces, atención, la zona sur, ahí donde vamos a tener más lluvias y esto que nos estaba comentando para tomar los recaudos necesarios. Pero seguimos hablando de temas polémicos. Tenemos que hablar de la alcaldía capitalina y por supuesto todo lo que sucede con el alcalde Álvaro Arzú. Autoridades justamente de esta comuna guardan silencio ante la resolución de la Corte de Constitucionalidad al denegar el amparo que solicitó el alcalde Álvaro Arzú. Tenemos que señalar que él está agotando todas las instancias legales para evitar enfrentar a la justicia. La municipalidad capitalina guarda silencio ante la resolución de la Corte de Constitucionalidad. Buscamos al vocero de la comuna, quien ha brindado declaraciones sobre el caso legal que enfrenta el alcalde de Guatemala, pero se nos indicó que se encontraba en reunión. Después nos informaron que estaba fuera del edificio y quedamos a la espera de concretar una entrevista. La Corte de Constitucionalidad resuelve con lugar el recurso de apelación y exhibición personal que presentó el Ministerio Público por medio de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales y deniega el amparo solicitado por Álvaro Arzú contra el Juzgado Noveno de Primera Instancia. La sentencia literalmente dice: la Corte considera que carece de efecto agraviante el emplazamiento realizado por el juez pesquisidor.
con la finalidad de que un funcionario público comparezca a prestar su declaración de manera personal. Arzú utilizó todas las estrategias legales para evitar que enfrente una denuncia en su contra y con la resolución de la Corte de Constitucionalidad le obliga a comparecer ante la justicia. El juzgado aún no ha sido notificado sobre la sentencia. Bueno, efectivamente, hablando del tema, hay que cambiar el ángulo de la noticia. Nos enfocamos en la SAT y estos, cuestionamientos hacia las escuelas. Y Atención, establecimientos educativos privados, organizaciones internacionales. ¿Qué pasa con el tema? Pues le vamos a comentar que la Superintendencia de Administración Tributaria daba a conocer un nuevo plan que pretende, por sobre todas las cosas, fiscalizar a los colegios privados, por supuesto, y a guatemaltecos que trabajen en embajadas o organismos internacionales. La intención es que vean si cumplen realmente los requisitos necesarios. También están las aeronaves por allí involucradas. Con ello se pretende llevar sobre todo un mejor control de las acciones que realizan estas instituciones. Estamos hablando del pago de IVA, en otros casos el pago del ICR. Son nuevas disposiciones de la SAT para aumentar la recaudación. Derivado de 17 denuncias, la Superintendencia de Administración Tributaria inicia con un plan de fiscalización en los colegios. Este plan de fiscalización lo que busca es a través de un hashtag y de utilizando las redes sociales que tanto los padres de familia como los alumnos nos compartan los documentos que los colegios les están dando, que no son facturas y por lo cual deberían de facturar. Cruz explicó que el servicio de bus, campamentos, excursiones, kermeses, útiles y uniformes, entre otros, se deben de facturar. Usted puede denunciarlo a través de redes sociales con el hashtag Mi Colegio Me Cobra. Otro de los planes de fiscalización va dirigida a trabajadores de embajadas, en el que solicitaron a través de la Cancillería el listado de trabajadores guatemaltecos. Debido a que los organismos internacionales no son agentes de retención, cuando ellos contratan a un guatemalteco, no le retienen los impuestos, que sí lo hacen la generalidad las otras empresas. Pero es obligación del contribuyente hacer su pago a la administración tributaria. También fiscalizarán el cumplimiento de los requisitos de las aeronaves. Hoy a través de redes sociales lanzamos una pregunta, ya tenemos algunas respuestas sobre lo que piensa la gente en el tema. Vamos a ver cuál es el porcentaje entonces. Sí, la SAT fiscalizará a estos colegios por denuncias de abusos. A favor de esta fiscalización se encuentra el 98% de las personas que han votado y en contra un 2%. Atención entonces, porque ahí sí tenemos ya una tendencia, aunque todavía hay que esperar que usted siga aportando a través de nuestro hashtag, y habían declaraciones del responsable de la SAT. Y tenemos que hablar de un llamado para todos los guatemaltecos. Sí, el superintendente de Administración Tributaria, estamos hablando de Juan Francisco Solórzano, expresó que todos los guatemaltecos deben acercarse a la SAT y aprovechar este periodo de exoneración de impuestos, de esta manera poder solventar su situación legal en este tema. Además, como ejemplo, él señalaba que su mamá lleva 2 años sin pagar impuestos y bueno, ella es entonces una de las personas que deberán acercarse a este llamado. Yo estaba platicando el otro día con mi señora madre que trabaja en un organismo internacional y no ha pagado en los últimos 2 años, que ya tiene, porque antes facturaba, ahora la pasaban a planilla, ya se va a venir a poner al día. Obviamente mi señora madre no es el mejor regalo en el Día de la Madre, pero pero nos va a tener que cumplir también, digamos. La información que tenemos a esta hora, hacemos una pausa, pero en instantes continuamos en Viva la Noticia. Noticias de los departamentos e internacionales, no se vaya. Al regresar, más información, prevención por las lluvias, qué está pasando en el interior del país, los detalles recorriendo los lugares más afectados. Además, le comentamos que cientos de mujeres en México salen a las calles para exigir que aparezcan sus hijos.